Hoy hablaremos sobre la problemática del conocimiento, desde diferentes corrientes filosóficas como son el dogmatismo, el escepticismo, el subjetivismo, el pragmatismo y el criticismo. Vamos a empezar con el dogmatismo. Un dogma es un principio o creencia que es considerado como verdad absoluta. Es la ciencia de que la razón humana puede llegar a tener la certeza absoluta y el conocimiento de la realidad, tal como es. Existe una verdad y el conocimiento es posible. Para ello, el principal representante del dogmatismo fue Zenón de Citio, quien fue considerado padre y fundador del estoicismo. Otros representantes importantes de esta filosofía fueron Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Anaxímenes, Heráclito y René Descartes. Las características del dogmatismo tienden a decir o pensar, o su frase es pienso y luego existo. Una de las principales características es tienden a mantener sus tesis con todo rigor, por lo que es poco abierto al diálogo. Tienen una estructura mental cerrada. Yo tengo la razón, nadie más, y todos tienen que aceptar mis fundamentos. Son intolerantes. Son incapaces de poder resolver situaciones de conflicto. No ayudan al proceso de información y son muy memoristas. Incapacidad de sentirte de la información y llegar a una conclusión. También nos dicen que no son respetuosos al individualismo. Suponen hablar del método dogma en la educación se basa en la mera transmisión de la información, donde el alumno solo es observador, sin discusión a lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad y solamente cabe absorberla de toda vez en la misma está siendo ofrecida por el docente. Por último, defiende lo cauto, lo viejo, lo racional y combate lo nuevo y lo progresista. En el dogmatismo existen 3 tipos de dogma de los cuales hablaremos. El primero es el religioso. Es todo concepto que una religión o una denominación específica dentro de ella defiende como cierto inamovible respecto a un Dios. Esto quiere decir que la voluntad divina debe de ser aceptable y no cuestionable, pues representa una verdad absoluta. El segundo es el dogma jurídico. En el derecho existen sistemas que son incuestionables a la hora de impartir justicia. En efecto, las leyes representan las conservaciones fundamentales de cómo se debe procesar en la materia jurídica y permite el funcionamiento del sistema legal. Por último, hablamos del dogma científico. Hablar de un dogma científico es para referirnos a las teorías fundamentales que definen un fenómeno observable y cuantificable, pero no inexplicable. Como segunda filosofía, hablaremos del escepticismo. Esta es una corriente filosófica según la cual debemos de dudar de todas las cosas, fenómenos y hechos, y que afirma que la verdad no existe, porque de existir el hombre sería capaz de conocerla. En ella, los principales representantes fueron Pirón de Elis y Timón de Fliunter en la antigua Grecia. Sus características nos hablan de un regreso al infinito. Las justificaciones para un argumento son una cadena sucesiva, infinita, de que logre justificar las creencias verdaderas. La injustificación son las razones no justificadas a las creencias verdaderas, porque aun cuando tengan un punto final, no logran decir
por qué una creencia es un conocimiento. Además, en caso de haberlas, esta creencia final se suele autojustificar. Por último, el círculo vicioso. Las justificaciones son circulares y regresan sobre sí mismas, cerrándose a un círculo vicioso que no termina de justificar lo pretendido. Otra de las corrientes filosóficas que abordaremos es el subjetivismo. Esta es toda una filosofía capaz de comprobar que lo que es verdad para una persona puede no serlo para otra. Este limita la validez de la verdad de las personas, que conocen y justifican bastantemente en un único criterio válido de conocimiento al sujeto, tanto como sujeto trascendental como empírico. Los principales representantes fueron Protágoras, Gorgias y Friedrich Nietzsche. Las características que resaltan el subjetivismo son la realidad. El subjetivismo define que la realidad no se puede apartar de la subjetividad, ya que depende de factores como lo social. El individuo, al ser un ser social, se impregna de todos los valores de la comunidad y están influenciados por variables como la cultura y la política. Como segunda característica es el conocimiento. El subjetivismo afirma que el conocimiento germina en el sujeto, emana de la percepción, la experiencia y los argumentos del individuo. El relativismo. El subjetivismo establece que una cultura se basa en la percepción que cada pueblo tiene sobre su propia realidad y que por tanto hay que prestarla, lo cual a veces lleva a la relativismo cultural. Por último, nos habla de la ética, y define que la moral y la ética se desprenden de las actitudes del sujeto, es decir, que la definición de lo bueno y lo malo depende de nuestras propias opiniones. Es una cuestión de sentimientos y no de hechos. Es decir, que si pensamos que algo es bueno, es porque es bueno. Para el pragmatismo, nos dice que reduce lo verdadero o a lo útil y considera que la verdad del conocimiento se encuentra precisamente en aquello que tiene un valor práctico para la vida. Como tal, el pragmatismo es también aplicable a la economía, la política, la educación y el derecho. Se denomina el tipo de actitud y pensamiento según el cual las cosas solamente tienen un valor en función de su utilidad. El pragmatismo surge en un movimiento filosófico estadounidense fundado en el siglo XIX por Charles Sanders Peirce y John Dewey y William James. Estos son considerados los principales representantes de la filosofía pragmática. Sus características lo llevan a ser uno de los más conflictuados, porque dice que solo es verdadero aquello que tiene un valor práctico y lo verdadero se reduce a lo útil. Como segundo punto, el valor de las cosas se define en función de sus consecuencias y conforme al éxito que tiene en la práctica. Como tercer punto, la principal función de la filosofía es generar o crear conocimientos prácticos y útiles. Como quinto punto, desecha las verdades absolutas. Otro punto dice que niega la búsqueda de la verdad absoluta o certeza última. También lo define la persona pragmática porque se caracteriza por ser práctica. Y también utiliza la investigación dependiendo de la duda real y no lo de la
mera duda verbal. Esas son las principales características de la pragmática. Entonces podríamos decir que el pragmatismo se opone a cuestionar y no que no tiene una aplicación práctica, porque lo que para los pragmatismos, si algo no es comprobable, entonces no tiene una validez alguna. Por último, hablaremos del criticismo. El criticismo es un término utilizado en general para referirnos a la filosofía de Kant y también de otras teorías filosóficas que consideren como principio fundamental la filosofía de la teoría del conocimiento. El criticismo es una doctrina de orientación epistemológica, crítica del empirismo y el racionalismo. El criticismo no niega que el hombre puede llegar al conocimiento, a la verdad, pero considera necesario que haya un examen atento a una justificación racional de la forma que se alcanza este conocimiento. Por lo tanto, el criticismo es una corriente filosófica idealista que consiste en criticar la facultad cognitiva del hombre. Espero que esta información haya servido y les sea de utilidad para todos los que lo vean. De antemano doy las gracias y me despido, sin antes mencionar que estudio la licenciatura en Ciencias de la Educación en la escuela CUDI y pues muchas gracias.